Bien, pensaba yo cómo podía bendecir, ¿no es cierto?, este día a los hermanos, por la responsabilidad que nos da el Señor de poder compartir. Y bueno, nunca uno deja de tener ese temor, ¿no es cierto?, de saber lo que estábamos haciendo acá. Y antes que nada, bueno, me acordaba que el otro día compartía el hermano Ángel sobre el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 creo que está. Juan 14:6. Vamos a leer, ya que estamos. Acá no hay apuro, ¿no? Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en eso también me llamaba la atención, ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí, decía Jesús. Entre otras cosas, yo soy el camino, yo soy la verdad, decía el otro día el hermano. Que es Jesucristo mismo, ¿no? Jesús Él es el camino, el autor del camino, el que trazó el camino y el que está ahí en el final, esperándonos, amén. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y pensaba yo cómo es el camino que nos quiere llevar el Señor, ¿no? Bueno. Tenemos toda la Biblia para leer, pero vamos a elegir algunos versículos, ¿no? Y en Mateo 7:24 encontraba uno de los más conocidos, el camino que el Señor, el ejemplo que nos da, ¿no? Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Acá está caracterizado el camino, ¿no?, que debemos trazar o que debemos seguir, que nos muestra Jesús. El hombre insensato y el hombre prudente, dice, ¿no? Aquel que construyó su casa en la roca, ¿no? Imagínate, te lleva mucho más trabajo, es mucho más duro, más tiempo, ¿no es cierto? Pero ahí vemos el resultado, y no hace falta ser arquitecto para darse cuenta, ¿no? Cuando construimos, el otro que construyó el camino sobre la arena, ¿no? ¿Cómo fue el final de aquella persona? O de aquella casa, ¿no? Fue más rápido, sí, 4 palos, chapas, si habremos hecho rancho por ahí, y en un día lo hace, pero viene el viento y la lluvia que viene para todos, y se le empiezan a volar las chapas, como dice, ¿no? Algunos veo que se le han volado las chapas, ¿no? Pero el resultado es ese, ¿de cuál es? El prudente y el insensato. ¿Y cuál es? El que oye la palabra y la pone por obra. El que está escuchando la palabra de Dios y empieza a meditar, a masticar, a tragar y después a caminar en esa palabra, ¿no? Que recibe todos los días, que encuentra, por decirlo así, leyendo en la Biblia, ¿no? Que algún hermano le ha compartido.
Y el otro no, el otro escucha y no pasa nada, ¿no? Tiene un armario lleno de versículos, pero no, nunca los puso por obra, ¿no? Y esa es la consecuencia, ¿no es cierto?, de lo que pasa. ¿Cuántos castillos de arena vimos caerse, ¿no? Cuando viene la lluvia, cuando viene el viento. Lamentablemente, cuántas personas, ¿no es cierto?, vemos derrumbarse cuando vienen esas tempestades, ¿no? Luchas espirituales, pruebas, tentaciones, lo que quieran, fuego. Y ese es el camino representado acá, lo veía yo, cómo el Señor nos quiere llevar. Como decía el pastor, sin prisa, pero sin pausa, dice, ¿no? Firme ahí, paso a paso, pero siempre en la voluntad de Dios, siempre escuchando la voz de Dios, siempre sobre la palabra de Dios. Y por ahí hablar con los hermanos, dice, sí, por ahí se me hace difícil, por ahí me cuesta, por ahí. Claro que es difícil, te puede costar, seguro. Pero se puede hacer, no es imposible. Tenemos ejemplos acá en la Biblia y lo vamos a ver uno solo, dos ejemplos aquí. En Primera de Samuel, el otro día compartía en la granja, pero otro pasaje, vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 2. Acá vemos al profeta Samuel, uno de los profetas mayores que ungió a David. ¿Cómo empezó Samuel? ¿Cómo fue la vida de Samuel? Dice un poco acá, ¿no? Y el entorno donde estaba Samuel, cómo se crió, dónde. También se crió en una iglesia como nosotros acá. Y no era fácil, no habrá sido fácil, hablaba con un hermano, ¿no es cierto?, para Samuel. Pero, sin embargo, hoy vemos todo lo que este varón representa, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor le usó a este varón, ¿no es cierto? Y vamos a leer el del 12, 1 Samuel 2, 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Recordemos que Elí era el pastor en aquel entonces. Y los hijos, bueno, Elí, Ofni y Fine. No era fácil, imagínate ahí los hermanos de Samuel. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía de Silo. Y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida. Bueno, esas eran costumbres, ¿no es cierto?, que se hacían allá en Jerusalén, ¿no? Y bueno, los encargados o responsables que estaban ahí en ese entonces, bueno, no hacían bien las cosas, ¿no? Metían la pata cada rato, lo dice ahí la Biblia, ¿no? Pero sin embargo, rescatando la vida de Samuel, dice en el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, ¿no? El joven Samuel,
en la presencia del Señor, seguía ahí. Él se mantenía firme en la palabra de Dios, en lo que Dios le había llamado, en lo que entendía, porque era joven, lo que iba entendiendo. Recordemos cuando el Señor lo llamaba y no sabía quién lo llamaba. Pero en lo que iba entendiendo se iba sujetando, iba permaneciendo, iba perseverando. Mientras lo que estaba alrededor era otra cosa, ¿no? Para leer algún pasaje, el 19, el 20, y Elí bendijo al Cana, no, el 22, pero Elí era muy viejo, dice, y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo, de la reunión, ¿no? Imagínate todo muchacho. Se entera el padre, ¿viste? Mirá lo que está haciendo estos dos. No era fácil. Imagínate si le habrán invitado a Samuel, a lo mejor, vení con nosotros, vamos de joda. O vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La tentación habrá estado ahí. Siempre está en todos lados, por más que esté dentro de 4 paredes. No se puede meter a una persona en una burbuja, a veces le digo a las madres, ¿no? Porque no va a pasar por ninguna tentación, ninguna prueba, ningún fuego y no se va a fortalecer y no va a aprender nada. Pero este varón, Samuel, viendo la situación que pasaba ahí, permanecía en la presencia de Dios. Y depende de lo que tú quieres, hermano. No depende de tu alrededor. Depende de lo que tú quieres edificar en tu vida. No va a depender ni de la comida, ni de lo... Muchas veces influyen algunas cosas, pero no para decir, no, dejo todo. No para tirar todo por la borda, o no para decir, no, bueno, no pasa nada, total. Vamos al baile y volvemos. ¿Qué sé yo? Y dice que Elí, ¿no es cierto?, que ya estaba viejo, le dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, ¿por qué no es buena vuestra fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar a todo el pueblo. Lo estaba retando ahí, ¿no es cierto? Pero muy tibio el reto, ¿no? Muy light, digamos. ¿No es cierto? Había que estar ahí en ese momento, pero imagínate las cosas que estaban haciendo. Decir, no, macho, hacer un pozo, si estarían acá en la granja, lo mandan a hacer un pozo. ¿No es cierto? Los hijos de Elí no tenían mucha presión del padre. No tenía mucha vara, digamos. Se ve que el padre, viste, estaba medio viejo, medio flojo ahí, y andaban ahí haciendo la suya, lo que quería. Por eso dice en versículo, el muchacho consentido avergüenza a su madre, avergüenza a su padre, a todo. Cuando no hay vara, cuando no hay corrección, a veces te puede decir, no, pero qué duro que sos, no, pero vos sos un religioso. Ya vamos a ver de lo que es el religioso un poquito más adelante. Por ahí hay como un mito acá, he escuchado varias veces, que te ven con una Biblia, no, es un religioso.
O te ven, qué sé yo, hablando del Señor, dicen, tanto va a hablar de Jesús. Y después ve las consecuencias. Cuando era principiante, me acuerdo, por ahí me daba no sé qué, agarré una Biblia porque estaban, imagínate, vengo a la granja, me invitan a fumar un cigarro, había algunos personajes ahí, allá en Rosario, yo tuve 7 años en Rosario, para aquellos que no saben, y tuve como encargado después de la misma granja, ¿no? Y bueno, muchos de los ejemplos que pasan acá los viví allá, ¿no es cierto? Y bueno, he visto de todo, ¿no? Imagínate, ya llevo 10. Y el corazón del hombre es malo, somos todos iguales. Todos tendemos a la carne. De eso se está hablando últimamente, ¿no? Y acá vemos cómo los hijos de Elí, ¿no es cierto? Dice acá, un poquito más adelante, pero ellos no oyeron la voz del Padre, decían por ahí en el versículo 25. No escucharon, lamentablemente, y después así pasó. Y Samuel, en el versículo 22, en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primero de Dios, después, claro. Iba creciendo el joven Samuel. Y una vez dijo alguien acá, el camino de Dios es hacia abajo, a quebrar las rodillas, a quebrar la columna, arrodillarse, humillarse. De eso nos manda Jesús, a ser manso y humilde. Cuando ve a alguien que está allá por arriba de las nubes, y bueno, lamentablemente el Señor le va a pegar un bife para que aprenda. Como me lo dio a mí, ¿cómo se cree que aprendimos? Pero estos no escucharon. Siguieron haciendo lo mismo. Y el joven Samuel iba creciendo. Y yo veía a este varón ahí, humilde, ¿no? Sujeto a Elí. Quizás andase esto, andase aquello, andá para acá, para allá. Mientras los otros ahí durmiendo hasta no sé qué hora. Esperando, qué sé yo, la comida. Y ese es el tema, hermano. Ese es el tema que todos tenemos, la lucha que todos tenemos. Querés, como dice, el que siembra con lágrimas, segará con regocijo. Y este camino es un camino de renuncia. Lo decía Pablo ahí en Filipenses 3. Decía, me despojo de todo para ganar a Cristo. Se despojaba de las comodidades, del dinero, de la posición, del estatus, para llenarse de Cristo. Muchas veces hay cosas que nos impiden llenarnos del Señor, o que el Señor entre, como decía, en nuestro corazón, porque Él está golpeando, como decía el hermano. Pero no dejamos entrar, está el otro yo ahí primero. Que más grande parece que es el... Y aquí vemos el ejemplo, hermanos, que por más que alrededor o por más que la situación sea adversa, o sea, este varón iba creciendo delante de Dios. No importa lo que digan los hombres. Si vos tenés una relación con el Señor, si vos tenés tu intimidad,
tarde o temprano el pastor ahí en ese momento vio como el Señor lo llamó y tuvo ese encuentro y fue llamado al ministerio y bueno, qué sé yo, cuántas cosas más. Pero no tengas, no sé, vergüenza o qué, de agarrar una Biblia o de ponerte a orar. Claro que por ahí cuando venimos del mundo, venimos de la calle, viene algún pibe así, con una Biblia. Imagínate, yo venía, venía del penal, de la cárcel, ¿no? Y bueno, todos pensaban que este viene y a la noche se toma el palo. Me bajé, dejé las cosas y me fui a darle gracias al Señor. Por eso los otros me invitaban a fumar, me invitaban a esto. No, digo, yo no vine a esto. Digo. El Señor me trajo acá, digo, me abrió una puerta. ¿Cómo voy a hacer esto? Y, pero un religioso, que digan lo que digan. Muchas veces me tenía que morder porque decía, no sabe lo que es. O no sabe quién soy. Pues. Por ahí alguno te busca, ¿no es cierto?, la carne o te quiere pinchar para reaccionar, a ver qué onda. Y vamos a ver lo que Jesús le decía religioso, ¿no? Para despejar este mito. Mateo 23. Acá yo veo al Señor exhortando a los religiosos, a los fariseos en aquel tiempo. Mateo 23, el versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo, dice, lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ese es un religioso, el que dice, pero a los hechos lo dice acá Jesús, ¿no? Esto lo he compartido en algunas, me ha clavado también este puñal a mí, lo he compartido en algunos lugares. Y cómo el Señor, ¿no es cierto?, le va al pecho, ¿no es cierto? Claro, esto de memoria te dice, hace así, hace así, o hace esto, hace aquello, pero no hacen nada. El religioso es así, no hace. Y dice más abajo, así que, el 4, ¿no? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha su filasteria. Todo lo que hace para que lo vean todo ahí. En las primeras filas dice que se sientan. Queriendo decir que están ahí a la vista de todo. Ese es un religioso, hermano, ¿no? El que va a buscar a Dios, el que busca la Biblia, el que ora. Después, lo que va llenando, lo que va comiendo, como te dije, ir caminando, ir asimilando, ir enderezando tu vida a lo que está escrito, a lo que nos dice. Es sacrificado porque renunciar es morir al yo. Y uno a veces siempre quiere hacer lo mínimo, ¿no?
rescaté algunos versículos de acá. El 23, ¿eh? Versículo 23, me gustaba este. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el anhelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Muchas veces nos encargamos de hacer nuestra tarea ahí, diaria, pero no le damos importancia a lo que Dios nos manda. Hacemos lo que nos dice o el encargado o el pastor o lo que tenemos que hacer, pero Dios nos llama a hacer algo más. Dice acá que estos diezmaban, claro, llevaban el diezmo, pero no hacían justicia, no hacían misericordia, no estaban con los hermanos, no oraban por los hermanos, no ayunaban, no daban una palabra de aliento, de fe del Señor, que es, como decía recién, una palabra bastará para sanar. Y tenemos la palabra ahí, el arma a disposición, y muchas veces no la usamos. Hay un montón acá. Quería destacar también esto porque muchas veces te encontrás con chicos que, bueno, han pasado la misma que yo. No, pero acá no se puede leer porque acá si tenés un momento, apartate, llenate, empezá a construir tu casa sobre la roca, tu vida, en un lugar seguro, que es en Cristo Jesús, el único. El otro día hablaba con una persona en un barrio, ¿no?, donde la gente tiene alarmas, perros, cámaras. Y decía y no tenía paz, no tenía seguridad, como está el mundo ahora que está hirviendo todo. No sabe cómo se va a levantar el otro día. Pero nosotros tenemos paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene del Señor, de saber que estamos caminando en la brecha y aún errando y tropezando, el Señor nos levanta y seguimos adelante. No dejes de llenarte. Un vaso, ¿no es cierto?, cuando está lleno de agua no le podés echar más nada porque se va a volcar. Primero tenés que vaciarlo para llenarlo de lo que quiera. Tu vida la misma, no es mi vida. Vaciarnos de nosotros mismos para empezar a llenar. Y eso es renunciar a un partido de ping-pong o renunciar a una película, aquellos que pueden ver películas y decir, voy a leer, voy a orar, voy a ver qué quiere decirme el Señor, voy a fortalecerme. Casi todos los días, cuando nos toca compartir, hablamos sobre esto, de buscar un momento con el Señor, buscar el camino. Y a veces es necesario ir ahí al hueso, como dice el pastor, ¿no? No andar muchas veces franeleando, consintiendo a los hermanos, porque no ayuda en nada. No ayuda de nada. Ver cómo hermanos están construyendo sobre la arena y sabe que se va a derrumbar.
Por eso a veces se enoja cuando decís, no, esto así está mal, esto, pero si estamos para pensar lo que te están diciendo y después decir, bueno, pensá si por ahí tiene razón el hermano que te está diciendo esto está mal, esto está mal. Pedí consejo. No lo deseché de una así. Porque vos, ¿qué sabés? Vos sos envidioso, qué sé yo cuánto. Escuchá, el que oye, dice, es el prudente, el que oye la palabra. Están algunos que dicen, yo tomo lo bueno y lo malo lo desecho. Sí, dice la Biblia, pero al final terminás desechando todo. No escuchaste nada. Meditá, ¿qué el Señor quiere decirte? Una vida más sacrificada, una vida más dura, como la que tenía Samuel. Pero seguramente hallaba el gozo en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recién estaban todos gozosos los hermanos. Veía todo gozoso. Qué mejor que no sé, que están en el carnaval de Río. Como lo cuenta a veces. Estaban todos saltando, hermano, todo. Tremendo gozo que había. Y eso te lo da el Señor en la presencia de Dios. No te lo da un porro. Es luces de bengala eso. Es un ratito, un flash y termina. Un flash de encendedor, como dicen los pibes. No dura nada. Qué bueno que seguir buscando la presencia, seguir buscando más ese gozo, porque no depende tampoco de la situación. Pablo estaba preso, era azotado y cantaban himnos al Señor. Qué tremendo, decía yo. ¿Cómo habrá hecho? Se había despojado de todo, la carne, de todo lo de sí, y estaba lleno del Señor. Y no buscaba otras cosas, no salía a buscar otros condimentos. Yo ya tengo los condimentos acá. No, estaba lleno del Señor, buscaba siempre la presencia de Dios. Vamos a leer para que en Filipenses capítulo 3. Lo pasé de largo. Dice del versículo 7, Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, la he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún, dice, le estimo todas las cosas perdidas, como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas renuncio? ¿Cuánto está dispuesto a renunciar? Es la pregunta de hoy. Para ganar a Cristo. ¿Sabe qué? Muchos hemos renunciado a un montón de cosas. Otros no teníamos nada, más que el barrio allá. No nos costó mucho renunciar.
Pero así mismo todavía nos cuesta renunciar a todo. Todo es todo, como dice el Señor. Nos llama a renunciar a todo. No, pero si yo vine a rehabilitarme, yo vine a dejar las drogas nomás. Pues no se puede. No se puede hacer una cosa sin la otra. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar para que tu vida cambie o sea transformada? Y dice, por amor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo siempre nos manda a padecer. Y muchas veces no se escucha eso, ¿no? Escuchaba prédicas ahí de otras iglesias, para ver que no se escucha padecer. Acá sí lo escuchamos todos los días. Pare de sufrir, decía el otro día. Nadie quiere sufrir. Pero, como decía ahí en Apocalipsis, ¿no? Que el Señor azota y castiga al que ama. Y muchas veces nos quejamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a veces muchos están acostumbrados a que le pase la mano por la espalda y digan, sí, qué bien que sos, qué grande que sos. Sos un campeón, un crack, no sé. ¿Alguno quiere que le diga eso? Porque de lo que estamos acá ninguno, no somos campeones de nada. Argentina sí, salió campeón de ahí de la Copa, pero no somos campeones de nada en la vida. Ninguno tenemos título, no tenemos ninguna corona de campeón, no sé, no conozco a nadie. Pero, sin embargo, muchos quieren que le digan, sí, qué bueno, qué grande, que sos, sí, más vale que está bien. Yo no escuché nunca al Sata que me diga, bien, qué bueno. Qué grande todas las cosas que hiciste, pavimentaste la entrada a la granja. Nada. Porque sabe cómo somos. Que si le pasamos un poquito la mano por la espalda y enseguida sacamos pecho y decimos, qué grande que sos. Yo soy el súper apóstol. Y después, ¿quién te para? El apóstol. En esta tarde quería hablar sobre ¿no? En el camino de la renuncia, ¿no? Y todos los días tenemos que renunciar a algo, ¿no? Todos los días el Señor nos llama a renunciar y es darle tiempo a Él. Y es darle nuestro corazón a Él, nuestra vida a Él, ¿no? Tenemos, hablaba el otro día con hermanos que estuvimos allá en Rosario, vimos ejemplos de hermanos, cómo, ¿no es cierto?, fueron forjados en el trabajo, en la palabra, y a comer lo que había ahí en la mesa, ¿no? Y bueno, estos chicos todavía están sirviendo. Poquito tiempo van a ser pastores. Y otros que no, querían McDonald's, burger y trabajo, ni a pala. Y vos ves cómo están, algunos no están, otros
preguntábamos a veces qué será de la vida de McDonald's, le decíamos. Vivía ahí. Claro, con el cambio, ¿viste? Todo bien, está lindo para comer hamburguesa, pero se te hace una costumbre después para comer un plato de menudo. ¿Quién lo quiere comer después? Pero ¿y después el resultado? Del resultado de los consentidos, ¿qué pasa? ¿Querés ser un consentido? Bueno, qué sé yo, buscaba a alguien que te... Acá no sé si va a encontrar, no creo, porque te agarra el SATA, te va a dar consentido. Es lo que vos querés. Siempre va a haber que renunciar, siempre va a haber que un más que dejar. Antes de terminar en la nada, terminar sirviendo al mundo y a los demonios, gastando tu vida, porque el que no me sirve, decía el Señor, el que no está conmigo, contra mí es. Y mucha gente dice, no, me voy a servir afuera, ¿qué es servirte a vos? ¿A quién va a servir? Trabajás para vos y para vos y para vos. No quieren renunciar. Y eso solamente con ayuno y oración. Oración, lectura, obediencia. Se puede renunciar y ganar a la carne, ganar al viejo hombre, ganar a las tentaciones que van a venir o que vienen todos los días. Por último vamos a ver en Samuel, también Samuel 15, este rey que dice el 15:1, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niñas, bueno, todo, ovejas, camellos. Y Saúl pues convocó a todo el pueblo y pasó revista ante Laín, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos y de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El otro día escuchaba cuando esta prédica que nos compartió una vuelta el pastor acá, Amalec, la carne, sí. Lo mandan a Saúl, no a una misión, a matar, a destruir a Amalec. Y bueno, fue
como le habían mandado, pero dice que dejó vivo al rey y a los animales, no quiero leer todo, a los animales engordados. En vez de hacer como le dijeron, bueno, dijo, no, bueno, al rey, dejalo, lo vamos a mostrar ahí para que vea que yo... Y los corderos dijeron, no, claro, comemos una parrillada a la estaca. Y dejaron algunas vaquitas, algunos... En definitiva, a medias fue la obediencia. Y a medias el Señor no funciona, ¿no? Por eso nos pide todo. Y después vino, bueno, la exhortación, que hay unos versículos que nos gustan, ¿no? Y Samuel le va a exhortar en el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, le dice. No eras nada, pero el Señor te puso por jefe de las tribus de Israel, te dio una misión. El Señor, no cualquier persona. Y ungido por rey de Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta acabarle. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Se quedó con parte del botín y dejó vivo a algunos ñatos. Y después estaba leyendo en el capítulo 30, que Saúl, cuando muere, lo termina matando una malecita. Mirá vos cómo es la historia, ¿no? Lo termina matando un descendiente de Amalek. Y Samuel acá lo estaba exhortando, ¿no? Y acá dice en el versículo 22, que son los versículos terribles, ¿no? Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer la palabra que todo lo que le pueda traer. La grosura de los carneros, la plata que pueda hacer, los ladrillos que pueda pegar. Es mejor obedecer a la palabra de Dios que hagas lo que hagas en este ministerio. Que no hay que dejar de hacerlo, ojo. Era necesario, decía Jesús, hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero lo primero era esto. Y Saúl metió la pata. Más, dice el 25, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ahí fue desechado. Por cuánto desechaste, pero si fui, dice Saúl, pero si fui, hice lo que me decía, no hiciste todo. Dejaste ahí una astilla, dejaste de obedecer, obedeciste a media. Y lo que te convenía o lo que te gustó, te lo dejaste. Muchas veces renunciamos a muchas cosas, pero hay cosas que no queremos renunciar. Y en este camino Jesús le decía a los que le seguían, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera está invitado, pero tenés que negarte, decía. Sí, vengan, pero estas son las condiciones.
tome su cruz. Y el que no deja padre, madre, mujer, hijo, y hasta su propia vida. Terrible. Pero como decíamos antes, ¿no? Él nos da la gracia para ir en este camino. Él nos da la paz, el gozo para ir renunciando, dejando, como le dio a Zaqueo. Zaqueo se encontró con el Señor y renunció a todo el dinero que tenía. Y lo empezó a repartir y lo devolvió a la gente que le había robado. Un encuentro con el Señor tuvo. Y no le costó nada sacarse de lo que más le gustaba, que era la plata. No le costó nada. Gozoso dice que estaba al recibir a Jesús. En Lucas 19 lo puedes leer. Zaqueo, que era enfermo por la plata, cuando se encontró con el Señor, buscó al Señor, obvio, y pudo despojarse de todo eso. Si no, es imposible. Si no, no se puede. Por eso todo vas a escuchar de buscar al Señor, que es el motor. Es la llave, decía un compañero allá en Rosario, el arrepentimiento, es la llave que enciende. Pero ese es otro tema. Vamos a ponernos de pie. En esta tarde le damos gracias al Señor y queda en el aire esta pregunta, o queda en tu corazón, en tu mente. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar en esta vida? Cierra los ojos ahí como estás. Señor, te damos gracias